joyeux Noël. On se dit joyeux Noël. Et aussi El idioma no importa. Los de Exa FM te deseamos ¡Feliz Navidad! Merry Christmas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llega la Navidad, llegan las promos, solo del 20 al 26 de diciembre. Recibe precios de regalo en tecnología, electrodomésticos y motos. ¡Ho, ho, ho, ho! Es tu oportunidad de comprar con crédito directo, sin intereses. Además, llévate un pernil gratis. Marcimex piensa en ti. Una nueva rebelión eléctrica. Esto es Nissan e-Power. Un sistema de motorización eléctrica. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Un vehículo eléctrico que no necesita electrolineras para recargar. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Un motor eléctrico de alto rendimiento que eriza tu piel. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Únete en www.nissan.com.es. Hola, somos Cuida tu Futuro, el programa de educación financiera de Banco Solidario. Hay que estar al día con la tecnología porque te facilita la vida. Las consultas y transacciones financieras a través de Internet te ahorran tiempo y gastos de movilización. Evitan que te expongas a peligros y son fáciles y seguras de usar. Los servicios que más se utilizan son banca por Internet, a la que accedes a través de una página web. App móvil, que la descargas para usarla en tu teléfono móvil. Y el chatbot, que es un programa con inteligencia artificial que responde a consultas en páginas web o aplicaciones de mensajería. ¡Pilas! Para utilizarlos necesitas internet y registrarte como usuario con tu número celular y correo electrónico. Con estos servicios puedes hacer de todo. Consultar saldos y movimientos de cuentas, ver el estado de préstamos y pagarlos, revisar la información de tarjetas de crédito e inversiones, realizar transferencias y pagos, con comodidad y sin riesgos. Actualízate y usa los servicios financieros digitales para facilitar tu vida. Encuentra más información en www.cuidatufuturo.com. Diciembre es el último mes para incrementar $50 en tu cuenta de ahorros y participar por una camioneta Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung con la promo Ahorro Mundialista de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, en un momento en el que arrecian cuestionamientos a la actuación de operadores de justicia, de jueces, que por sus dictámenes han sido severamente cuestionados. Y en casuística hay muchos casos, por cierto, con limitaciones que tiene el Consejo de la Judicatura, eso hay que decirlo. Un consejo que es el órgano administrativo y disciplinario que no puede entrar en los dictámenes de los jueces, esa es la realidad, pero también falta de claridad absoluta que debiera venir desde la Corte Constitucional, al menos en este abuso que hay de las medidas constitucionales como las acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, que es verdad, ha habido abuso de determinados operadores de justicia, no todos, por cierto. En este contexto, quisiera empezar este diálogo. Se vino construyendo durante meses una unidad y la creación de estos jueces anticorrupción. Finalmente se llegó al proceso, se evaluó, rindieron exámenes y finalmente deberán comenzar a operar. ¿En qué condiciones frente a este panorama? Muy buen día, doctor Fausto Murillo. Muy buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira. Un gusto estar en EXA esta mañana. Quisiera iniciar por el temita puntual de lo que está ocurriendo con las decisiones judiciales. Y bien lo ha señalado Miguel, lo que recibe el país, la ciudadanía, del Servicio de Administración de Justicia son sentencias. Las sentencias
dictadas por jueces, especialmente las que han causado cierta reacción en garantías jurisdiccionales o constitucionales y en garantías penitenciarias. Refiriéndome al primer tema, garantías jurisdiccionales, yo quiero recordarle al país, la Corte Constitucional anterior a la presente, con la sentencia 141/2018, interpretó el tipo penal del prevaricato y estableció que prácticamente los jueces que conocen garantías jurisdiccionales no son sujetos de ser imputados por el delito de prevaricato. Es decir, pueden torcer la ley, pueden inaplicar, pueden interpretar erróneamente, pueden ser arbitrarios y no incurren en prevaricato. Eso ha hecho que no entiendan el contexto, la intención, y empiece esta verdadera, en ocasiones, incontrolables decisiones jurisdiccionales que escandalizan al país. Si a ello le sumamos que el Consejo de la Judicatura, a raíz de la sentencia 319 de la actual Corte Constitucional, para actuar disciplinariamente en estas figuras que son las importantes, el dolo, la negligencia manifiesta y el error inexcusable, necesita dos condiciones: denuncia, declaratoria jurisdiccional previa y el debido proceso para demostrar que incurrieron en esas infracciones. Y además, tampoco puede actuar de oficio. Esa es la realidad que enfrenta y afronta el órgano administrativo disciplinario. Pero aquí lo importante adicionalmente es que los jueces superiores además tienen facultad correctiva de lo que hacen los inferiores y no ejercen esa facultad correctiva. Y cuando el Consejo pide declaraciones jurisdiccionales previas, llegan tarde o son negadas o están pendientes de resolver. Esa es la realidad que enfrenta como órgano administrativo disciplinario. Es decir, hay debilidad institucional. ¿Y cómo corregir esto? ¿Debiera en alguno de sus fallos modular la Corte Constitucional precisamente para que continúen las discusiones? Porque ¿qué sucede? Todo rebota en el órgano administrativo y disciplinario sin conocimiento de causa y del amparo legal que tienen para que virtualmente sean destituidos de inmediato estos jueces. Precisamente, si fue la Corte Constitucional anterior a esta la que en esa sentencia interpretó el tema del prevaricato para los jueces en garantías, yo esperaría, creo que es necesario, el escenario, las circunstancias obligan a que la Corte Constitucional analice y llegue a tomar su decisión modificando esa sentencia, esa decisión respecto al prevaricato. Quizá en el ámbito disciplinario, modificando que para la negligencia manifiesta no se necesite denuncia ni declaratoria jurisdiccional previa y que podamos actuar de oficio. De esa manera le dan instrumentos al Consejo de la Judicatura para actuar inmediatamente y poder procesar. Y un llamado a los jueces superiores que ejerzan la facultad correctiva y las peticiones de declaratoria jurisdiccional previa que se atiendan, que se despachen y que en los casos que corresponda se haga esa declaración para nosotros poder ejercer la potestad disciplinaria. Doctor Fausto Murillo, revisábamos las estadísticas oficiales del Consejo de la Judicatura y vemos que hay un número alto de servidores judiciales destituidos por año y por cargo. Por ejemplo, del 2019 acá, 260 servidores judiciales destituidos en cada uno de estos años. Y servidores judiciales destituidos por cargo, jueces 91, fiscales 26, defensores públicos 10, notarios 11, otros servidores 122, total que da estos 260. ¿Viene a resultar insuficiente frente a los hechos que están ocurriendo en el país? Yo había señalado, y lo vuelvo a repetir, los actuales jueces, fiscales y defensores
son el resultado de los concursos llevados adelante en la época del Consejo de la Judicatura presidido por el ingeniero Paulo Rodríguez y los restantes en el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yalc. Ellos llevaron adelante esos procesos, ellos incorporaron a quienes hoy ejercen la condición de jueces y la responsabilidad en la actuación jurisdiccional de aquellos jueces no es responsabilidad de este Consejo de la Judicatura. Este Consejo de la Judicatura evalúa a la Corte Nacional de Justicia apenas ingresamos en funciones. ¿Qué ocurrió? Por sobre el 80% de jueces no superaron la evaluación. ¿Y qué ocurrió después? Juicio político al Consejo de la Judicatura por haber evaluado. Acción de protección contra el Consejo de la Judicatura de quienes no superaron la evaluación. Acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional con los reglamentos de evaluación. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Que no se evalúe? ¿Ponernos barreras para ejercer esa potestad? ¿Cómo cambiamos la justicia? ¿Cómo separamos a los malos servidores y protegemos y motivamos a quienes cumplen la labor de administrar justicia con apego a la ley? ¿Qué sacamos con los jueces honorables? Si hay jueces que en garantías penitenciarias y en garantías constitucionales se ponen del lado de la delincuencia. Y no les importa ser destituidos, no les importa ser enjuiciados, pero ya cumplieron objetivos, quién sabe con qué intereses y por qué medios. Doctor Murillo, dentro de estas estadísticas, en las declaraciones jurisdiccionales previas 2020, septiembre de 2022, encontramos que hay ingresadas 462 causas, resueltas 355, negativas, han sido negadas 292, positivas 63 y sin resolver 107 que están en la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial de Pichincha, Esmeraldas, El Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Cañar y Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos. 107. ¿Por qué hay esta rémora? ¿Por qué no se agilizan los procesos? ¿Por qué no se resuelve? Yo he calificado y asumo mi responsabilidad. Se ha formado un falso espíritu de cuerpo. Entiendo, trato de interpretar que el mensaje es hoy por ti, mañana por mí, pero eso está haciéndole un daño gravísimo al sistema. Está permitiendo la impunidad en infracciones administrativas. Y contra ello tenemos que luchar. Yo he señalado un ejemplo. En el caso del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, se estableció que 6 meses pasó en la gaveta el proceso de extradición. Y el Pleno de la Corte Nacional estableció de Rafael Correa. Extradición del expresidente Rafael Correa. Y el Pleno de la Corte Nacional, máximo órgano jurisdiccional, dijo que los 6 meses no es negligencia. Y negó la declaratoria jurisdiccional previa. Así hay casos, muchos casos. Estoy señalando un ejemplo que el país lo palpó y lo vivió y lo apreció. Esas son las realidades con las que tenemos que lidiar, además de lidiar con unos cuantos impresentables que ingresaron como jueces y que han hecho lo que han hecho. Es decir, estas estadísticas frías dan cuenta de alguna manera de una negligencia en las instancias judiciales para depurar, para resolver, para sancionar. Cuando uno ve las negativas 292 y las positivas 63, la gran mayoría son rechazadas. La gran mayoría son rechazadas y los perjudicados, que son los ciudadanos que han recibido un servicio de administración de justicia cuestionado y que han denunciado, se quedan con haber denunciado, porque ya el Consejo de la Judicatura no puede actuar disciplinariamente y, reitero, tampoco puede hacerlo de oficio en estas figuras tan importantes. ¿Quién comete dolo, quién comete negligencia manifiesta o quién comete error inexcusable siendo juez, sin duda, se ha desviado del deber ser? Y tenemos que demostrar y evidenciar en esos procesos en qué grado y como acción u omisión de qué intereses se da
que una persona que es juez, que tiene el suficiente conocimiento del derecho para haber sido juez, actúe con error inexcusable o actúe con dolo. Claro. Y no se puede suspender al menos temporalmente a estos jueces. Y voy a utilizar, como ocurre, primero los documentos y luego los dictámenes, doctor Fausto Murillo. Dos casos concretos. El uno, el juez de Paján, que siguió despachando, soltó al sentenciado por delincuencia, el señor Daniel Salcedo, pese a tener un proceso de error inexcusable del año 2021. Y el otro caso que también impresentable, tengo el dictamen de la Corte Constitucional del 20 de julio del 2022, en donde el juez ponente Enrique Herrería Bonet, y luego esto es aceptado por la Corte Constitucional, cuando se declara que incurrieron error inexcusable los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito de Guayaquil. Se declara error inexcusable el 20 de julio y ellos siguen despachando y benefician en un caso de Lispol a una empresa Citadel en donde están involucrados políticos, hijos de políticos identificados, sobreseimiento hacia ellos, jueces con error inexcusable y que siguen actuando, igual que el juez de Paján. ¿Qué se puede hacer para parar esto? A estos jueces les sancionaron meses después. Evidentemente siempre reivindicamos el debido proceso, pero con error inexcusable no se les podía suspender de inmediato a estos jueces que siguieron impartiendo justicia, beneficiando a estos señores que hicieron un daño, en este caso específico de Citadel, a Lispol, doctor Murillo. Empezaría por el juez de Paján. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En ese caso, lo que trascendió al público es que tenían una declaratoria jurisdiccional previa este señor juez. Pero vista la realidad, efectivamente habían hecho una declaración previa la Corte Provincial respecto a ese juez, pero no había notificado. No había notificado esa declaración jurisdiccional. ¿A quién corresponde eso? ¿A la Corte? A la Corte. A la Corte. Al órgano superior. Al órgano superior. Una vez que se hace trascendente esta actuación de este juez, verificamos y recién ahí notificaron esa declaración jurisdiccional previa y el Consejo puede actuar. Y esa declaración jurisdiccional previa fue por otro tema, no fue por el tema que escandalizó al país. Pero ahí sí se guardó la Corte de Manabí. Es decir, eso es lo que estamos viendo con las estadísticas. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Nosotros suspendimos. Y voy a poner nuevamente un ejemplo. Le suspendimos al señor doctor Iván Saquicela. ¿Qué ocurrió? Medida cautelar, acción de protección. Dejaron sin efecto esa decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que está ocurriendo, mi querido Miguel. Inmediatamente nosotros, en el ámbito administrativo, y esto es importante que sepa el país, si la necesidad institucional es que un juez de este cantón, que hay suficientes jueces, pase a otro cantón que se necesita jueces, hay una acción de protección que nos impide. Es decir, nosotros como órgano administrativo estamos siendo en momentos o sufriendo en momentos las consecuencias de estas propias acciones de protección en las que yo señalo que gracias a esa sentencia de la Corte Constitucional 141-2018, los jueces de garantías jurisdiccionales no prevarican o queda en la impunidad el prevaricato. Respecto al otro tema de los jueces de Guayaquil, lo propio, se ha hecho ese espíritu, mal llamado espíritu de cuerpo, que no nos permite en su momento y de acuerdo a las circunstancias, porque no todos los casos son iguales para proceder,
estos obstáculos que tiene que superar el Consejo. Me parece que esos jueces fueron ya objeto de una sanción. Claro, error inexcusable. Sí. No estoy claro. Fueron sancionados posteriormente, pero siguieron despachando, siguieron emitiendo sus fallos, beneficiando. El caso, casuística, el caso del ISPOL, empresa Citadel, sobreseimiento, jueces declarados con error inexcusable. Y como bien dice el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 109, numeral 7, error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, es para destitución. Así es. Pero pasa el tiempo y ellos siguen despachando hasta que les destituyan. Ahí tenemos otro tema, ¿no? En este debido proceso hemos tenido casos en que en su defensa ciertos involucrados se dedican a dilatar, a manipular el procedimiento administrativo con una serie de artificios que hacen que se vaya dilatando el trámite de los expedientes. Es decir, en otras palabras, quienes incurren por ciertos intereses en este tipo de infracciones gravísimas también tienen un equipo jurídico que les permite ejercer una defensa no muy leal dentro del procedimiento administrativo. Y tenemos que luchar y lidiar también con eso. Es decir, a nivel nacional existen, y las estadísticas dan cuenta, 260 servidores judiciales hemos destituido. No es una satisfacción. Lo correcto sería que no tengamos que llegar a esos extremos. Pero sin embargo vemos que siguen. Hay ciertos servidores que no les importa y siguen incurriendo y sacando y dando decisiones que la ciudadanía cuestiona a todo el sistema. En ocasiones es como que se han puesto de acuerdo de desprestigiar a la función judicial, desprestigiar al Consejo de la Judicatura, no sé con qué fines, quizá con los fines de debilitar y tomarse realmente la administración de justicia. Y luego de destituir a estos 260, aquí está la estadística de jueces, fiscales, defensores públicos, notarios, otros servidores, 260. ¿Se le sigue algún proceso? Porque pudiera ser que si hubo corrupción, estos jueces les importa un comino que les sancionen, que les destituyan y se van tranquilamente a disfrutar lo que se puede presumir que lograron con el uso de ser juez. En muchas ocasiones, cuando se evidencian indicios o elementos que hagan presumir que incurrieron en una infracción penal, el Consejo de la Judicatura, en la misma resolución de destitución, dispone que se remitan copias certificadas a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación penal. Y tenemos casos, 6 casos en Guayaquil, que el Consejo de la Judicatura, luego de haber destituido, ha denunciado a la Fiscalía y se ha presentado como acusador particular. Y hoy por hoy están pendientes de hacerse la audiencia de juicio en el caso de los que estoy señalando por el delito de prevaricato, porque no actuaron como jueces de garantías constitucionales, sino como jueces de garantías penales o de garantías penitenciarias. Y el Consejo se ha presentado y ayer o anteayer tenía que hacerse una audiencia de juzgamiento. Por alguna triquiñuela y artificio no se pudo dar esa audiencia, pero estaremos hasta llegar la sentencia en esos casos. Y no se puede sancionar también a los abogados. Artículo 335, 336, que bloquean a la justicia del Código Orgánico de la Función Judicial, que bloquean a la justicia con estas artimañas y dilatan los procesos. No se les puede sancionar. Desafortunadamente también se puede sancionar siempre y cuando hay una denuncia o el juez oficia al Consejo de la Judicatura a fin de que ejerza la potestad disciplinaria contra el mal ejercicio de la profesión de abogado. Pero a veces resulta que el juez pudiera estar coludido con las partes. Usted lo ha dicho, mi querido Miguel. Y otra cosa, la máxima sanción que podemos poner son 2 meses de suspensión del ejercicio de la profesión. Hace falta un código de ética de los abogados. Yo he hecho siempre un llamado. Aquí en los procesos judiciales, actor, demandado, acusado, fiscalía, pero también intervienen abogados. Abogados que litigan con lealtad, con buena fe, pero también hay de los otros que utilizan estos artificios, logran permear el sistema
y obtienen lo que han obtenido en estas ocasiones últimas que ha escandalizado al país. Esa es la realidad. ¿Cuánto le preocupa al presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, a propósito de lo que dice, la existencia, y me remito a las palabras, no sé si podemos usar lo que señalara el embajador de los Estados Unidos de América, Michael Fitzpatrick, respecto de la existencia, él dijo en el foro anticorrupción en la Universidad Andina Simón Bolívar que hay narcojueces, narcoabogados. Por favor. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de Derecho en algo irrelevante. Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Lo que sucede ahora en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive en el país. La compra de jueces, la intimidación de testigos, el abuso rutinario del habeas corpus y de los procedimientos legales que nunca se extienden a la gran mayoría de los PPL en este país, a los pobres que no tienen acceso a un narcoabogado. ¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación? Es como decir, estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra. Esto en resumen, lo que decía el embajador Fitzpatrick, narcojueces, narcoabogados, es decir, ¿qué estamos viviendo? Lacerante realidad, creo que el embajador lo ha señalado, pero aquí yo quiero hacer notar lo siguiente. Se refiere a ciertos jueces sí. Y a las decisiones jurisdiccionales. Es decir, volvemos al inicio. Señores jueces, ya basta de una tolerancia cultural a la corrupción. Señores jueces, construyamos juntos una cultura de la legalidad y de la justicia. Eso es lo que espera el país. Es vergonzoso tener que estar dando explicaciones por decisiones jurisdiccionales de quienes han torcido la ley, se han apartado de la interpretación sana de la norma para beneficiar y ponerse del lado de la delincuencia, del narcotráfico y de la corrupción. El país está cansado de esta situación y, repito, está en manos de los jueces y señores jueces superiores, actúen en consecuencia, ejerzan su facultad correctiva, den oportunamente las declaraciones jurisdiccionales previas cuando corresponda y permitan que el Consejo de la Judicatura, que así lo ha señalado la Embajada Americana, la Embajada Americana trabaja, es un cooperante importantísimo del Consejo de la Judicatura. Este proceso de la selección de jueces para combatir 44 delitos o tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado fue acompañado de la mano por la Unión Europea y por la Embajada Americana, que nos ha proporcionado soporte técnico, insumos tecnológicos, capacitación, seguridad precisamente para tener esta unidad especializada que permita que no, y esa es la aspiración, que no se contaminen, que no sufran la presión, que tengan seguridad de ellos y de sus familias para que pueda no quedar en la impunidad los delitos de corrupción y de crimen organizado. Esta es una aspiración, un objetivo, un anhelo del país que lo va a lograr este Consejo de la Judicatura y que presentó el 8 de diciembre al país los 14 jueces seleccionados y que hay que cuidar.
Hay que hacer un seguimiento. ¿Están ya en funciones? Entrarán en funciones a partir de la siguiente semana. Están en la parte operativa y culminando los espacios de seguridad que, a propósito, la embajada nos ha proporcionado un técnico especializado en seguridad que va a trabajar 3 meses con nosotros en temas de seguridad para estos jueces. Es decir, el señor embajador y la embajada de la Unión Europea y la embajada americana confían en el Consejo de la Judicatura. Cuestionan, como cuestionamos nosotros, ciertas decisiones jurisdiccionales de jueces, repito, que en lugar de estar del lado de la ley, se ponen del lado de la delincuencia y que están claramente identificados a lo largo de la gestión de este consejo. Acabamos de ver 91 jueces han sido destituidos y seguiremos en esa línea siempre y cuando el sistema nos permita. Sí, y también 26 fiscales destituidos, 10 defensores públicos, 11 notarios y otros servidores 120 que suman 260. Ahora, esta impotencia en el Ecuador, esta mañana abordábamos otro caso en casuística, cuando la Superintendencia de Control del Poder del Mercado multa con $176,000 a 5 operadores económicos que se habían coludido para ganar concursos en la venta de insumos médicos desde el 2012 hasta el 2020, 8 años. Nada menos que fueron adjudicados $2,269,000 en esto. Uno de los representantes de un laboratorio acepta durante la investigación el intercambio de información sensible, es decir, contra la ley, y sin embargo, 2 acciones de protección en Guayaquil, uno en la Unidad Judicial Penal Norte y otro en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, les dan la atención inicial, acciones de protección, y paralizan cuando han sido calificados estos 5 operadores económicos por conformar un cártel en procesos de contratación pública. Van donde los jueces, a pesar de que ellos aceptaron haber violado la ley, pese a la advertencia del CERCO, presentan acciones de protección, y los jueces dan paso a esto. ¡Qué impotencia, doctor Murillo! Es realmente indignante en ciertos casos ver cómo asumen acciones sin tener la competencia. Las disposiciones sí son claras y están para garantizar derechos fundamentales previos en ciertas decisiones del poder público, pero no puede toda acción, todo convertirse en una garantía constitucional o jurisdiccional. Ahí hay excesos y por eso hago el llamado nuevamente. Esa sentencia 141/2018 que estableció que no prevarican los jueces en garantías jurisdiccionales tiene que ser modificada. No hay las herramientas para precisamente actuar de manera inmediata y de oficio como pretendería o quisiera la ciudadanía que el órgano administrativo lo haga. Yo me he cansado, he salido todo el tiempo a alertar, a denunciar esta circunstancia que prácticamente en ciertos casos le tiene atado de manos al Consejo de la Judicatura por la estructura jurídica. Y esto debe hacer la Corte Constitucional. Esto debe hacer la legislatura y la Corte Constitucional. La legislatura, la Asamblea, también tiene un importante papel que cumplir por las reformas que debe hacer al ordenamiento jurídico, precisamente para facilitar y el accionar de los propios servidores judiciales y del propio órgano de disciplina y administrativo que es el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo va a ser posible que ya ciertas figuras que eran infracción disciplinaria hoy no lo son? El retardo injustificado ha bajado totalmente la gravedad de la infracción. Entonces tenemos acumulación de causas, tenemos caducidad de prisiones preventivas, tenemos audiencias fallidas, pero también debo rescatar 800,000 acciones ingresan al sistema, se resuelven por sobre las 700,000, se hacen alrededor de 350,000 audiencias al año. El sistema trabaja, pero tenemos estos lunares, estas lagunas, estos espacios donde naturalmente por intereses coludidos ciertas fuerzas hacen lo que hacen en el orden que estamos hablando. Al menos invocar porque la Corte Constitucional
tome responsablemente este tema, este clamor ecuatoriano frente a las acciones de estos jueces, porque esperar en esta Asamblea Nacional mediocre que precisamente hay una mayoría que cada vez se suman a esta mayoría, precisamente no para trabajar, no para corregir esto, lo cual es lamentable para el Ecuador. Bien, muchas gracias al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, por abordar estos temas y confiamos en que mejore este marco jurídico, estos dictámenes que regulan la actuación de los jueces, que algunos de ellos, no todos, por cierto, algunos siguen haciendo lo que les viene en gana en el país, torciendo el ordenamiento jurídico. Doctor Murillo, muchas gracias por su comparecencia aquí. Muchas gracias, licenciado Miguel. Siempre un gusto y a la orden. Buenos días. Muy amable. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el candidato a la alcaldía de Quito, doctor Andrés Páez. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con $60,000. Remodelar mi casa. Pagaría mi posgrado en el extranjero. Primero me pondría un hostal. Por cada $200 en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por $60,000 para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com. Banco Guayaquil.